pido a esta altura hacer una lista de cuestiones que sé que en la Defensoría son puntuales y son bastante difíciles de trabajar. Entonces empecemos rápidamente con las defensas para que nos podamos centrar en los verdaderos problemas que todos tenemos. Cuando se reformó el Código Civil y Comercial en el 2015, que entró en vigencia el 1 de agosto, nos encontramos con una reforma muy importante en materia de acciones posesorias y reales. Vamos a ir tratando de ver algunos aspectos de esta reforma para saber a dónde estamos parados hoy. ¿Por qué voy a hacer alguna alusión al Código de Vélez? Porque en realidad muchas de ustedes, por ejemplo en mi juzgado, siguen defendiendo posesorias que se iniciaron con el Código de Vélez, o siguen trayendo algunos casos de reivindicación a los que se aplica este código. Posesorias no por la prescripción, pero acciones de reivindicación tengo un montón de aquellas a las que se les aplica todavía el Código de Vélez. Entonces vamos a tratar de ir recordando ambas legislaciones. Hoy las acciones posesorias, al igual que las acciones reales, a las que a mí me gusta más llamarle defensas, más que acciones, porque acordémonos que se pueden ejercer tanto como acción como defensa, y en muchos casos ustedes se están presentando, defendiendo al demandado en este tipo de procesos, se encuentran reguladas en el título 13 del libro 4. Primero en este título vamos a encontrar el capítulo 1, que nos habla de las defensas posesorias, el capítulo 2, que nos habla de las defensas reales, y el capítulo 3, que nos habla de las relaciones entre ambas, que es un capítulo muy novedoso, ya que este tema no era tratado por Vélez. Yo he puesto acá que realmente la reforma significa un salto metodológico, porque ustedes, si ustedes se acuerdan, las acciones en el Código de Vélez estaban después del condominio, y dio lugar a que durante años se pelearan Salvat, Zambia, Borda, etcétera, sosteniendo si eran acciones que solo protegían al domino o al condómino, o que de alguna manera protegían a los demás titulares de derechos reales. Hoy, metodológicamente, esto está saltado porque cierran el libro 4 y por ende extienden su protección a todos aquellos derechos reales estipulados en este libro. Las acciones posesorias van del artículo 2238 al artículo 2246. Otra cosa que les tienen que llamar la atención, sobre todo, todos son muy jóvenes, pero a las que estamos más o menos como yo, es la poca cantidad de artículos. Vélez tenía como 300.000. Bueno, estos artículos se han restringido nada más que a 9, que nos van a permitir entender la cosa con muchísimo más solidez. ¿Cuál es el fundamento de la protección de la posesión? Sigue siendo el mismo en un código o en otro. La posesión es una relación de hecho, y como tal, todas las relaciones de hecho son protegidas para tratar de evitar la justicia por mano propia. Ese es el fundamento especial de la protección, que nadie, aunque tenga derecho, inicie un conflicto, inclusive violento, para tomar la cosa, sino que se ocurra o se concurra a las vías legales en los casos de tener algún derecho a la cosa que está en poder de otro. Este fundamento le he puesto a la mafalda, porque realmente el fundamento es la paz. O sea, lo que se pretende es la paz social. Recién hablábamos con Gabriela, y todos aquellos de ustedes que estén trabajando fuera del área de Mendoza, en los distintos departamentos, saben la conflictividad que tienen las cuestiones de vecindad y sobre todo las cuestiones posesorias. Entonces, bueno, vamos a tratar de protegerlas de la mejor manera posible.
Hay 127 teorías, se imaginan que no se las voy a recordar en este momento. El común denominador de todas es la interdicción de la violencia. Hoy están divididas en las acciones extrajudiciales. Fabi, no te estoy tapando, ¿no? Es que estoy muy mal puesto. Están divididas en las protecciones extrajudiciales y las protecciones judiciales. ¿Alguien se acuerda de una categoría más que había en el Código de Begues? Los interdictos son propios del Código Procesal Civil de la Nación. Pero acá en la Nación, en el Código, teníamos una tercera categoría que las llamábamos acciones policiales, ¿sí? Que se diferenciaban de la posesoria, o estrictamente posesoria, en razón de la legitimación. Bueno, esta diferencia voló. Hoy hay una acción extrajudicial y dos acciones judiciales. ¿Cuál es la acción extrajudicial? La defensa privada, ya la vamos a analizar un poquito, y la protección judicial se divide en dos acciones. Una acción de mantener y una acción de despojo. ¿Cuál es la finalidad de estas acciones? Las acciones tienen por finalidad defenderse ante dos ataques: la turbación y el desapoderamiento. Esta palabra desapoderamiento también es una novedad de este nuevo código. Y inclusive ha quedado un pequeño error cuando hablamos de las acciones posesorias, porque si yo me vuelvo para atrás, ustedes van a ver que la acción se llama acción de despojo. ¿Por qué decimos pequeño error? El término de desposesión es un término mucho más propio, el término desapoderamiento, porque en realidad lo que se pierde es la relación con la cosa. Si habláramos de desposesión, el que la tiene tendría que ser poseedor, para que el término cupiera. Y si hablamos de despojo, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Alguien sabe cuál es la característica del despojo? El despojo tiene que ser violento. Y ya vamos a ver que la desposesión no siempre va a estar afectada por el vicio de violencia. Si bien va a estar siempre afectada por un vicio, porque el desapoderamiento supone que alguien me saca la cosa, o sea que no hay un desprendimiento voluntario, el vicio no solo puede ser la violencia, el vicio puede ser la violencia, la abuso de confianza, la clandestinidad, el hurto, que no es violento, etcétera, y podríamos distinguirlo de acuerdo a si se trata de cosas muebles o no. Pero en principio tenemos que saber que acá hay un señor que necesariamente es malo. ¿Por qué malo? Esto es típico de la doctora Carlucci. La doctora Carlucci dice B es malo. Y los alumnos la miran como diciendo, ¿qué significa eso? Cuando nosotros decimos que un sujeto necesariamente es malo, es porque en él tiene que haber un accionar antijurídico. Si hubiera un accionar jurídico, nunca se hubiera producido ni una turbación ni un desapoderamiento. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos un legitimado pasivo que siempre ha actuado en principio antijurídicamente. Bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad? La de mantener o recuperar la cosa. Acá me voy a detener un minuto, porque otro importante cambio que me interesa que ustedes sepan es en materia de las denominadas relaciones de poder. Yo voy a hablar de relaciones de poder con mucha soltura, y muchos de ustedes dirán que es esto. ¿Por qué? Porque para nosotros se llamaban relaciones reales. Antes, en el código de hoy son relaciones de poder. ¿Qué son estas relaciones de poder? Son las relaciones de hecho que cualquier persona tiene con una cosa. ¿Qué relación de hecho tengo yo con el control remoto que me acaban de dar? A ver, lo fuerte, anímense, entre que se han ido todos para atrás porque me tiene el terror, la área es más fuerte. ¿Qué relación tengo de poder? ¿Soy generoso?
Entonces, la relación de poder inversa, la juxtaposición local, que no la entendíamos ninguno, porque era esa persona que tenía la cosa sin voluntad de tenerla. El preso con las cadenas, el bebé con el chupete. La voluntaria. Ya no hay juxtaposición local. ¿Cuáles son las relaciones de poder que subsisten? Entre una persona y una cosa puede haber una relación en la cual yo sea servidora de la posesión de otro, por hospedaje, por hospitalidad o por dependencia. ¿Qué sería esto? Cuando yo voy a un hotel y en el baño del hotel hay un secador de pelo. ¿Qué relación tengo yo con ese secador de pelo? Soy servidora de la posesión del dueño del hotel que me lo presta en razón de hospedaje. Es el mismo supuesto del amigo que va a comer a nuestra casa y le encantan nuestros cubiertos. No se puede decir poseedor. ¿Qué hace de los cubiertos? Un servidor de mi posesión por hospitalidad. Y por último, el de los obreros con las herramientas. Yo cuando a un obrero le doy un tractor para que trabaje la finca, él con ese tractor simplemente es un servidor de la posesión. Esta sería la relación que menos efectos trae, es la más baja de todas las relaciones reales contempladas hoy en el poder. Después de ello, tenemos la tenencia. ¿Qué es la tenencia? La tenencia es aquella relación de poder que yo tengo con la cosa, en donde la puedo usar y gozar, pero reconozco la posesión en otro. Esto implica la obligación de restituir. O sea que yo tengo la cosa, la uso, la gozo, fundada probablemente en un derecho de índole personal, por supuesto, pero tengo la obligación de restituirla a la finalización del contrato. Este es el caso del inquilino y es el caso del comodatario. Ambos son tenedores de la cosa. Sí. Voy minutos. Relaciones con política, que la obligación de restituir se rige en los casos de dependencia, etcétera, primero que se rige por normas que son ajenas a los derechos reales, con laboral, lo que sea. Pero además de eso, que el poder que yo tengo sobre la cosa es muchísimo menor. Cuando yo tengo un departamento, yo en el departamento vivo, dejo de entrar a la gente que quiero, lo pinto si se me da la gana y está en el contrato, por supuesto. Dispongo de cambiar la lamparita o de arreglar el baño. El servidor de la posesión, ese poder no lo tiene. Es mucho más restringida tu relación. Y además, la diferencia fundamental, por supuesto, que ni siquiera están legitimados para accionar de la misma manera. Eso sigue. Tengamos la cadena de espérenme un poquito y dársela al tipo. Obviamente. Acuérdense también que hay gran parte de la doctrina, entre los Alterini, que dice que lo que caracteriza al servidor de la posesión es que él no quiere tener la cosa. La tiene porque por una relación extraña está habilitado a usarla, pero él no tiene ni el deseo de tenerla, ni de cuidarla, ni de guardarla, ni nada. Todo va a ir impuesto por una relación ajena. En cambio, el tenedor la tiene voluntariamente. Y como les digo, la puede usar a gozar. Pero ¿qué pasa? Al tenedor esto se le acaba. Él sabe que en algún momento, vamos a ver los contratos, no lo vamos a entrar a ver hoy porque no termino más, en algún momento va a tener que devolver. En cambio, el poseedor es aquel que tiene con ánimo de devolver. Es aquel que tiene y está convencido
de que es el que la tiene y la va a tener para siempre, que no tiene la obligación de devolverla y que con la cosa puede hacer lo que quiera. Acuérdense que en la posesión siempre hablamos de dos elementos: corpus, tener la cosa, y ánimo. ¿Qué ánimo? Ánimo de devolver. O sea, más allá de que no debemos confundir la relación de poder con el derecho real, porque no puedo ser poseedor y no dueño, puedo ser dueño y no poseedor, o ser dueño y poseedor al mismo tiempo. Son dos situaciones que no debemos confundir, por eso partí diciendo que estábamos hablando de una relación de hecho, que nada tiene que ver con el derecho. El que tiene ánimo de poseedor se cree el único habilitado a ejercer todos los actos de los que las cosas se han susceptible. No reconoce en otro nada y él cree que nunca nadie le va a poder sacar esa cosa. Esto implica el amor. ¿Por qué me detuve en esto? Porque en realidad la gran modificación de las defensas ha sido la legitimación. Antes, cuando existían estas policiales, todos aquellos que no eran poseedores iban a estas acciones policiales. Se denominaban policiales, no que se ejercieran en la policía, se ejercían también ante los tribunales, pero eran como acciones más cortas, de mayor provisionalidad, y respecto de la cual no se resolvía nada del conflicto posesorio. Hoy, tanto los poseedores como los tenedores, ambos están legitimados para el ejercicio de las acciones posesorias. Piénsenlo, yo les voy a ir tirando algunos tips para que ustedes puedan abarcar el cambio. ¿Qué es lo que pasa hoy? En muchos casos, en vez de interponer un desalojo, voy a meter una acción reivindicatoria. ¿Por qué? Porque como se ha equiparado la legitimación de tenedores y poseedores, todas estas acciones nos caben en contra de los tenedores. ¿Sí? Entonces, no es necesario por ahí recurrir a un proceso posesorio o a un proceso de desalojo cuando podemos ir por una vía más apta para obtener el resultado que queremos. Esto lo vamos abriendo a la cabeza para pensarlo hacia el futuro. Bueno, ¿qué le vamos a pedir al juez? Mantener o recuperar el objeto sobre el que tenemos la información de... ¿Y cuándo se lo vamos a pedir? Cuando hay amenazas inminentes o actos materiales que estén poniendo en peligro nuestra relación con la cosa. Vuelvo a repetir esto de actos materiales. Tengo muchísimo calor. No sé si es porque hace calor, pero estoy a nivel de mal. Mujeres. Por favor, porque mira, me baño más. Es que no juega por la camarita de... Vamos a tratar, pero les pido disculpas, pero siento que estoy transmitiendo. Bueno, sí, claro. Volví a tocar sin ver. ¿Cuáles son estos modos de andar? Estos modos de andar que... Y vuelvo a usarlo a mi amiga pareja. Les aclaro que el realidad de padre es el condominio. Lo venimos trabajando hace muchos años ambas. Ella es la dueña de las posesorias, yo soy la dueña de las reales. Y hemos hecho un pago entre las dos, sobre todo con las charlas que damos cuando tenemos a personas que no están tan familiarizadas con los derechos reales como otras. Obviamente, la Mariana y Vidal se me ríe con este pago, pero nos viene muy bien cuando tenemos que repasar algunos aspectos. Así que el pago es de ambas. No lo dice adelante porque no quiere que no lo diga. Pero bueno, hay muchas cosas que son de eso. Como por ejemplo, esto del mayor y menor de chance. ¿Por qué?
Cuando recién hablábamos de turbación o desapoderamiento, en realidad estábamos hablando de dos estados del mismo ataque. Un estado más grave y un estado menos grave. Porque, ¿qué es la turbación? La turbación es aquel conjunto de actos materiales que yo empiezo a hacer para tratar de desposeer al otro, pero no lo logro. Desposesión o desapoderamiento no, cuando yo efectivamente lo logre. Entonces, los dos modos de ataque que tienen las relaciones de poder son estos. El mayor, el desapoderamiento, y el menor, la turbación. Igual nos vamos a tratar de definir un poco mejor al sostener que hay una tercera categoría que tenemos que definir, que está fuera de los ataques, que son las molestias. Las molestias, cuando alguien va y me prueba, sobre todo en las revisiones de vecindad, las molestias van por la vía de las acciones personales, de los daños y perjuicios que vos decís. Pero ¿cómo sabemos cuándo hay molestia y cuándo hay turbación? La única forma de determinar si estamos frente a una u a otra es la intención de desposeer. No es lo mismo el vecino que sabemos que no se le va bien conmigo, que tiene ganas de jorobarme, entonces viene un día me corta todas las plantas, al día siguiente me rompe las ventanas, al día siguiente, así sucesivamente, que aquel vecino que con sus actos lo que está atendiendo es a quedarse con la relación de poder que yo tengo. Por ejemplo, el vecino, muy común en el campo, que empieza a correr el alambrado, un metrito, a la semana siguiente le corre otro metrito más, o que abre la tranquera y me manda al vacas para que coman. ¿Qué? No te escuché. Que me manda las vacas para que coman los vacas de mi campo, y cada vez que viene a buscar la vaca, me va corriendo un pedacito, donde es claro la intención de quedarse con la cosa, pero no lo logra, o por reaccionar, o a veces por el accionar de terceros, o por cuestiones ajenas, caso fortuito, fuerza mayor, donde no puede verdaderamente acceder a la cosa. El desapoderamiento, en cambio, obviamente ya no tengo más. Me jorobó, me quería sacar, fue de a poquito, de a poquito, de a poquito, me sacó. Frente a esto, los que lo tuvieron de profesora alguna vez al Chincho Mansari, verán que la opción de desapoderamiento, acá están todos los requisitos, y turbación, acá están todos los requisitos. Frente a esto, ¿qué decía el Chincho? Decía, miren, si a ustedes lo quieren sacar, usted se queda adentro con una garra, pistola, el ejército, lo que sea. Después yo lo voy a defender, pero usted trate de que no lo saque. Esto es lo que nosotros denominamos la defensa extrajudicial. Esta defensa extrajudicial es la que le permite a aquel que ostenta la relación de poder mantenerse en la cosa siempre que utilice una fuerza equitativa con la que está utilizando el que lo quiere sacar, y los auxilios de la policía y de la justicia lleguen demasiado tarde. O sea, si yo puedo llamar a la policía que venga en el barrio Santa Teresita, no es lo mismo que si estoy en Paredita, a 23 kilómetros de la jaula, y nada más que para bastar hacer la denuncia tengo 2 días. Pero lo importante es que para poder defenderse extrajudicialmente no tiene que mediar ninguna distancia entre el ataque y la defensa. Tiene que entrar el señor y tú defender. Si ya me sacaron, me tiraron afuera de la casa o lograron excluirme del campo, yo no puedo volver a entrar ejerciendo esta defensa violenta. Yo la puedo ejercer en la medida
que yo todavía hacía la relación real con la cosa. ¿Sí? Sí. ¿Perdón? Resistir. Bueno, a ver, ningún ataque de ese tipo es justificable, el que le tiró el agua, ¿no? Pero en realidad se cambia el rol. En que el día antes estaba desapoderando, el día después se está manteniendo. Y la desapoderante era la que sacaron. Entonces, esto es lo que la ley no permite de ninguna manera. Por eso lo que vos decís es sostenerse adentro, defenderse, mantenerse es lo que se habilita con esta defensa. No volver. Y al volver, el acto es un nuevo acto que puede ser considerado una desposesión por parte del otro. Acuérdense que las defensas posesorias, aún esta defensa extrajudicial, caminan hasta contra el dueño. O sea, no importa si el otro es dueño. Si es dueño, no me puede sacar por la fuerza. O sea, que la ley me habilita a defenderme donde estoy. El señor tendrá que recurrir a los remedios legales previstos para que yo le tenga que entregar la posesión. Pero no puede venir a sacarme por la fuerza. ¿Sí? Entonces, esta defensa judicial tiene más o menos los mismos requisitos que la legítima defensa. En un momento penal, en un momento se sostuvo que siempre debería ser en el día. Hoy ya la jurisprudencia no habla ni del día ni del mismo día, sino lo que dice es que debe haber simultaneidad entre el ataque y la defensa, que tienen que ser simultáneas. ¿Por qué? Porque ha habido supuestos donde ha habido gente defendiéndose 3, 4, 5 días adentro. Entonces, lo único que se habla es de la simultaneidad entre defensa y ataque. Nico. En derecho penal existe una legítima defensa privilegiada que es durante la noche. Exacto. Existe menos requisitos para declarar la legítima defensa para quien revele a quien está ingresando, por ejemplo, en materia de un inmueble durante la noche. Obvio, y acá yo creo que funcionaría de la misma manera. No es lo mismo que a vos te despierten de noche tratando de entrar al campo y a sacarte a patadas, que lo hagan en pleno día mientras vos estás trabajando y ves venir los tractores. No estamos hablando de robo. Obvio, lo que voy a estar diferenciando sería la desposesión o el desapoderamiento y el robo. De noche, yo me refiero a que lo que se está refiriendo Nico, a la desposesión, que cuando el señor no te quiere sacar el televisor, lo que quiere es aprovechar que vos estás durmiendo o la hora en la que se trata, que vos no estés avisado y sacarte de patita de la calle de tu casa. A ver, matarme de timbre. Matarme de timbre, esto es lo déjenme escuchar. Pero a ver, la legítima defensa tiene que ser proporcional. Si está en un me bastó agarrar el señal y vuelve a pegar un tiro con un 44. O sea, sí, habilitaría inclusive, que es lo que yo decía del Chincho González. El Chincho decía, miren, y después tienen un tiro al techo y después veamos cómo me despierto, pero no salgan de adentro, ¿entendés? Hay que ver, es mucha la casuística y habría que ver
el caso específico. Eso va a ser juzgado después de que nos defendimos. O sea, desgraciadamente todas estas cosas o el cumplimiento de todos estos requisitos se van a analizar y determinar a posteriori, no en el momento mismo del ataque. Sí. Doctora, la verdad que me gusta mucho imaginarme vos cada simultaneidad, no solo caer en una cama. Como en la práctica simultánea. La simultaneidad se prueba. En general, a ver, si ustedes están hablando de la ciudad, no es difícil probar la simultaneidad, porque vos lo que probás es que estabas adentro hasta que te sacaron. Esa es la prueba. ¿Qué? Que puede ser 5 días. Como Que puede ser lo que sea, pero que bueno, ayer estaba adentro y hoy estaba afuera. ¿Qué? Bueno, pero si fuiste al kiosco y volviste, el vicio de otro, ahí no hay legítima defensa. Ya estaba afuera, ¿eh? No hay legítima defensa. La defensa extrajudicial es cuando vos estás dentro de tu casa y vienen dos monos que empiezan a agarrar las cosas y tirarlas afuera. Perdón por lo de los dos monos, lo dije en tono... Claro. Y te sacan las cosas y te sacan afuera. Un caso muy famoso, no me voy a detener más en esto porque si no, no avanzamos nunca más. Pero un caso muy famoso que casi todos ustedes se tienen que acordar, que fue el caso del barrio Santa Teresita, que le contó el ministerio al Juan Aguinaga, porque el Juan Aguinaga, que acababa de asumir como ministro de Seguridad, salió en los diarios diciéndole a la gente que vivía en el barrio Santa Teresita y a la que le estaban desposesionando de esta manera que yo les digo, la agarraban, yo he visto en video de una señora que la agarraron dos tipos y la levantaron y la llevaron, se la sacaban de la casa con las patitas colgando y el Juan les dijo defensa extrajudicial. Empiecen a defenderse. Se armó un escándalo que no le digo, porque lo que estaba era planteando más o menos la guerra en el barrio Santa Teresita, ¿no? Más allá de la trascendencia política de esto, a la que voy, es que ese es el momento de la defensa. Cuando yo todavía tengo la relación con la cosa. No, cuando yo me fui al kiosco y vuelvo, ahí veremos si el vicio era el abuso de confianza o la clandestinidad, porque entraron en ausencia, habrá otros, pero no es la violencia que justifica la defensa extrajudicial. Sí. La policía, y cuando a ver, yo no voy a hablar de otro juez ni de nada que cuando lleguemos a la prueba te voy a mostrar 2 o 3 tips. Yo no me voy a manifestar sobre la acción. La primera es de penal, porque yo de penal no es mucho lo que sé. Les confieso que el 279, algunos, siempre me hacen dar la clase con su salida y de usurpación. O sea, que ya con los años he aprendido un montón de usurpación, pero no me voy a meter con él. Hay formas. El tema de todo esto, y ustedes lo saben, por eso están sentados acá, es la prueba. Por eso yo quiero avanzar, porque si acá no podemos probar, todo lo que estamos diciendo queda en letra muerta en el código. Entonces, por eso quiero que avancemos a ver cuáles son las herramientas de prueba. Vamos a las acciones. La acción de mantener. Corresponde la acción de mantener la tenencia o la posesión me olvidé decir una cosa fundamental. Los servidores de la posesión solo pueden ejercer la defensa extrajudicial. El obrero que tiene el tractor solo puede defenderse sosteniendo el tractor con una fuerza proporcional al ataque. Si le sacaron la cosa,
el servidor de la posesión ya no tiene más acción. O sea, queda ahí. A él solo la ley lo habilita a defender las cosas que son de su patrón, o las cosas que son del hotel, o las cosas que son de mi casa, pero solo hasta ahí. Si las puedo defender, estoy habilitado. Es el ejemplo, hay un fado muy famoso del kiosquero en Buenos Aires, que era un kiosquero que no era el dueño del kiosco de revistas, y pasan unos chicos y agarran una pila de diarios, estoy hablando sobre un cuento malo, ¿no? Agarran una pila de diarios y salen corriendo. Y el kiosquero sale corriendo atrás, que les vuelvo a decir, no era el dueño del kiosco, sino un empleado, y con un palo le revienta la primera cervical a uno de los chicos que llevaba los diarios y lo deja cuadripléjico. Bueno, por supuesto, una acción impresionante de daño, y lo que dice la jurisprudencia es un servidor de la posesión. Él utilizó porque los chicos iban armados, eso fue otra cosa determinante. Él utilizó una fuerza proporcional en la corrida, obviamente que no lo quería matar, no tenía la intención, ni mucho menos lesionarlo de esta gravedad y lo lesionó. Pero hasta ahí llegan los servidores de la posesión. Si le sacaron la cosa para accionar judicialmente, tienen que recurrir al tenedor o al poseedor por el que poseen. ¿Sí? Bueno, la acción de mantener es la que le corresponde a todo tenedor o poseedor sobre una cosa o una universalidad de hechos. No me voy a meter con la universalidad porque nos quedamos a vivir acá. Solo les digo que asocian la universalidad de hechos con biblioteca, piara, cardumen, todas esas palabras que aprendimos en el secundario, que eran los colectivos, con todo eso. Que sea vicioso, que ese es el caso, que yo les digo que no importa cómo entré, si ya estoy adentro de la cosa, me van a defender por estar contra quien lo turbe todo el partido. ¿Sí? Esta acción entonces tiene por finalidad pedirle al juez que me dejen de probar. Yo tengo la posesión de la cosa, no la puedo ejercer en debida forma porque tengo a alguien que me está tratando de sacar, me la está tratando de sacar, me la está tratando de sacar. Entonces le pido al juez, señor juez, dígale que se deje de broma. Concretamente, este es el objeto de la acción de mantener. En tanto, vamos a ver que la pueden ejercer los tenedores y los poseedores, y acá viene el gran problema hoy de las acciones posesorias. También se lo plantea para que lo veamos enseguida un poco más rápido, que es lo importante, que es la coposesión y la cotenencia. O sea, ¿se acuerdan ustedes quiénes son los coposeedores y los cotenedores? Dentro de las relaciones de poder que vimos recién, a la posesión y a la tenencia se le suman dos relaciones que nosotros decimos son las hermanas, la coposesión y la cotenencia. Habrá coposesión o cotenencia cuando dos o más personas al mismo tiempo y en común posean o tengan la cosa. ¿Por qué esto hoy es muy preocupante y por qué nos está movilizando mucho? Porque las uniones convivenciales en general entran dentro del concepto de coposeedores o cotenedores. Piensen ustedes, una pareja alquila los dos, que están en una unión convivencial, no hablemos si registrado o no, alquilan un departamento. Y un día, la señora, hablemos de la señora para no entrar en la violencia de género, que es un tema que se suma acá de manera importante. La señora se enoja con su pareja y le tira toda la ropa por la ventana en la bandita y lo excluye del inmueble. Los dos eran cotenedores, los dos alquilaban en conjunto. Y ahora el señor está fuera. ¿Puede la señora hacer esto? No. No puede. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Alguien se acuerda de la interversión de títulos? De coposeedora ha intervertido en poseedor, en tenedora. Yo he visto un caso de tenencia,
en tenedor exclusiva. Y esto no se puede hacer. ¿Podrían ustedes, por el marido, por el hombre de la pareja, meter una acción posesoria? Miren qué tema. Y el juez devuelve al departamento al señor. Que muchas veces por ahí son cuestiones que terminan derivadas a la competencia de familia. Está bien, sí. En realidad, la mayoría de estas cuestiones no terminan en el fuera de familia. ¿Por qué? Porque terminan en el fuera de familia cuando hay violencia entre las partes o hay hijos. En concreto. Hay una situación de violencia, el señor va, la mujer y hace la denuncia. Si hay violencia, te vas a no quise todavía entrar en la violencia, quise ir más despacito. Primero entrar en la relación de la unión convivencial, ¿no? No hay violencia. Se nota que cambia la semana para decir en principio lo interventió. En principio lo intervirtió cambiar la semana, lo intervirtió tirar el pantalón por la ventana. Y conforme las normas generales, es un caso de defensa posesoria. Que después podremos analizar hoy si entre la ley de violencia y las cuestiones familiares pueda tener alguna arista de variantes. Pero en ese caso, el señor puede meter acción. Pónganse en el mismo supuesto. Hoy hay muchas, y hay varias que las que están trabajando en la defensoría. No sé quién, vos estás trabajando en Altamirano. ¿Quién está trabajando conmigo? Hay varias. Donde inclusive están las defensorías. ¿Por qué? Y porque se están dando la realidad. Y no son cuestiones de violencia. No se mataron, no hay malos tratos. Simplemente hay un problema entre ellos y uno de los dos decide que no va a vivir parte del otro. Sí. Doctora, es independientemente de quién tenía, por ejemplo, el contrato, a nombre de quién estaba el contrato, es tenedor igual el que estaba viviendo ahí. El contenedor igual, que está viviendo ahí el contenedor, y si hay uno que es poseedor, el otro es coposeedor. Hubo una época donde los querían gratular a la pareja como servidores de la posesión, y no es así. Bueno, como una espontaneidad. Claro. Que el otro es el que le da la jurisprudencia lo considera como, para que me diga una cosa antes de olvidarme. No solo hablo de relaciones de pareja, hablo de relaciones familiares, ¿sí? Hablo del hermano que excluye a la hermana y la saca igual de la casa. O sea, estamos hablando de relaciones que trascienden los derechos reales, que tienen un gran componente familiar y que son muy preocupantes. Y en este momento, mucho más preocupantes, si a eso le sumamos los problemas de violencia de género. Porque yo, por ejemplo, siempre me pregunto, a este señor que la mujer, que es una mala, le cambió la cerradura y lo sacó para afuera, o le tiró la ropa por la ventana, yo no vuelvo a meter como fue a la casa, amigo, vos tenés derecho. Te restituyo, andar de nuevo a la casa y me eso, mira, la solución no es necesario en todos los casos, pero escúchenme esto que no les estoy diciendo. No nos paremos en la patología del caso. Escúchenme lo que no les voy a decir. Si hubiera violencia, estamos con lo que me están diciendo acá, que es hacer la denuncia y la exclusión del hogar. Perfecto. Perfecto. Vamos por ese lado. Pero no podemos mandar a la gente a que busque esa solución cuando no hay violencia, ¿no entender?
seguir, no me voy a permitir. Recuerden que sos víctimas sí. Pero por supuesto, pero yo desde que estoy parada acá, y además comenté esto para el Código de las Mujeres, no, en realidad esto lo comentó la Fabi y yo comenté las reales, para el Código de Mujeres que hemos hecho, yo no puedo avalar lo patológico. O sea, yo a la gente le tengo que dar una solución que no sea denunciar por violencia, el que no es violento. ¿Me entienden? Entonces, sí, sería el típico caso que usted plantea. Sí, por ejemplo. obvio. Entonces, a ver, puede o no haber violencia, podremos verlo, ver en qué grado, en qué cantidad, pero tenemos que analizar cuáles son los remedios que el derecho nos da para cuando no hay, y ver si nos vamos a animar a usarlo. Es una cosa importantísima, porque yo, por ejemplo, decía, si tengo que traer de nuevo a este señor a la casa, y yo le voy a notificar a 2 o 3 organismos, por lo menos, para que puedan monitorear la situación. Porque, ¿qué sabes? Para que me están preguntando. Que como una corriente que la familia lo influye, y como la persona quiere volver a la casa, nos mandan a los defensores civiles. Claro. Y tenemos este gran dilema, tenemos al señor y la señora parados fuera y se excluyeron, quiero volver a mi casa. Ahora, vamos a eso hoy con esto, a lo que me está planteando. Cuando la casa es de él. Vamos a esto. No, me voy a tratar el desapoderamiento o el desapoderamiento o la turbación, como les dije, tienen que ser arbitrarias y legítimas. No hay desapoderamiento o turbación que dé lugar a una defensa si ha sido una orden judicial. O sea, no es un supuesto en el que esté. Si al señor lo excluyó la juez de familia, buenas noches la acción posesoria. Me dejan hacer una posesoria, me dio 4 meses. No va a ver que excluyeron y las soluciones también los juzgados de familia. No tratar de meter una posesoria. No necesitamos solo que haga un divorcio o no confidencial, no lo mandaron por una cuestión. A ver, el divorcio y la unión confidencial, perdónenme, las que vienen de familia, pero hoy se empieza y se termina en sede. No van a hacer eso. No van a bloquear una acción, no van a bloquear una cuenta, no van a. Lo único que no hacemos es divorcio y separación de bienes. Eso lo hace la Defensoría Civil. Nosotros por eso. La exclusión de la y el levantamiento de medidas sí lo manejamos. Entonces, la que vienen ustedes. Sí. Ese es el punto. Es lo que no analizamos. Pero enseguida vamos con la prueba y cuando veamos, avancemos un poco más,
podemos llegar a buscar algunas soluciones. Algo les dije recién, que yo por ahí, sí, se acredita en todos los presupuestos de las defensas posesorias y lo haría volver, pero con algunas vedurías. O sea, miraría un poquito, primero haría una encuesta ambiental. O sea, hay algunas medidas que el juez puede adoptar para esta vuelta, ¿entendés? ¿Qué? No, en el caso de violencia, lo excluiste por violencia, ¿sabes? O lo excluyó. En el caso de violencia, ustedes, ¿no? Una mujer o un hombre para mí, esta es mi opinión personal, sometido a violencia, a verlo por cualquier conflicto, con una casa o un departamento alquilado, y ustedes o recurren a la exclusión del derecho de familia, o recurren al juzgado penal a que haga la denuncia por violencia. No van al civil. Es así de simple. Escuchémonos, por favor. Somos 5, escuchémonos. La persona que hace la exclusión y excluye a sus parejas, su hermano, su padre, quien fuere, ¿intervierte el título con esta acción? A ver, hay dos cosas. La intervención de título es una cuestión de hecho. La exclusión judicial no tiene que ver con la intervención del título. El que excluye obtiene una resolución de un juez que está legitimando el impedimento que hace él a que el otro entre. O sea, sería, para que lo vean, como una causal de extinción, una causa de justificación cuando estudiábamos obligaciones, ¿no? Claro, en ese caso, si a vos te sacaron, yo me puedo mantener acá. Eso es muy distinto a cuando yo te saco a patar. Bueno, avancemos un poco. Dale. De cómo fue esto porque el tema de la construcción de la vivienda, se plantea la acción posesoria y al mismo tiempo la mujer que está patada plantea la atribución del uso de la vivienda. Si hay una resolución sobre la atribución del uso de la vivienda, esto cae. Obviamente, porque es la propia que corresponde para que ellos puedan solucionar la situación habitacional. Esto se nos está planteando y nos lo están presentando cuando no hay nada de eso. Si hay algo de eso, y no llegan a este estado. Bueno, a ver. ¿Qué iba a decir la sentencia? La sentencia va a ordenar en una el cese de la turbación y en la otra va a ordenar el desapoderamiento, el cese del desapoderamiento. O sea, va a ordenar la restitución. ¿Qué pasa con la obra nueva? Se lo digo rapidito porque estaba la Gaby y empecé con ese problema. Hoy, antes, la acción de obra nueva era una acción posesoria. Y ahora teníamos la acción de obra nueva como despojo y la acción de obra nueva como manutención. Y dependía si el inmueble era propio o el inmueble era ajeno. Entonces, uno interponía estas acciones a fin de solucionar aquellos casos donde el vecino había empezado a construir en su terreno y nos estaba jorobando de alguna manera la posesión, o había empezado sin querer a construir en el mundo. Hoy en día, tanto la acción de obra nueva como de despojo como manutención, ambas están subsumidas en la de mantener y en la de desapoderamiento, la de despojo. En ambas acciones podemos utilizarla frente al supuesto de la obra nueva. Obra nueva. ¿Qué significa esto? Para la jurisprudencia menos del 50%. O sea que acá no solo tenemos el plazo que la vamos a ver de prescripción de las defensas posesorias, que es muy cortito, sino que además no tiene que avanzar. Claro, eso quiere decir que en el caso de que no te comentaba para la construcción, primero no pasa nada, y segundo que lleva 13 años, o sea que olvidarte una posesoria. Olvidarte. Por eso vamos a llegar a la reivindicación. Bueno,
A ver, avanzando, me he perdido en el pago, ¿verdad? Ahí está la bola no subsumida, la acción de foco, y vamos a ver. ¿Qué es lo que yo quiero ver? La suerte del daño temido. Antes existía el daño temido, hoy en 1717, que está en la materia de daño, en los daños preventivos, lo ha reemplazado. No existe más el daño temido famoso que está incorporado en el 216 bis del Código Procesal. Bueno, cualquiera. Hoy, por el 1117, la legitimación es amplísima. O sea, no cualquiera, cualquiera que sufre un daño o que se encuentra amenazado de sufrirlo o agravarlo. La legitimación es amplísima y esto se da sobre todo en aquellos casos de vecindad, más que de acciones concesorias o de reales, donde, por ejemplo, el árbol de otros no está por caer en el patio o sobre el quincho, o están haciendo un edificio al lado y me tiran nada más que la pared de mi casa. En ese tipo de cosas se está manejando este daño. Pero como daño temido dolo, hoy es acción preventiva. Bueno, la prueba. Tanto en la acción de manutención como en la acción de toco, en ambas, ¿quién debe probar? La relación que lo despojan no lo turban, el ataque y que más. Y el tiempo. Estas tres cosas las debe probar el actor. Y la verdad es que, como no dije al principio de las cargas probatorias dinámicas en materia de estas acciones, el demandado puede sentarse así, ¿no? A ver si el actor prueba. Porque es así. ¿Es fácil probar estas tres cosas? Es dificilísimo, porque la relación de poder solo se prueba por actos materiales. No bastan los testigos y no son actos materiales, no de ninguna factura de impuestos, servicios, etc. Ni siquiera es acto material al efecto de una acción como esta el intento de hacer un plano de mensura. Entonces, ¿qué pasa con la prueba? En la mayoría de las acciones posesorias, terminada la acción o llegada al momento para sentencia, el juez se encuentra que no puede de una dilucidar quién era el poseedor, quién lo atacó y cuándo. Frente a esto, el código ha tratado de darnos alguna herramienta. Obviamente que si a mí, la doctora Carmen hizo una acción posesoria por alguien y logra demostrarme que estaba la viejita viendo televisión y tejiendo en su casa y que vino un señor, la sacó y se la llevó andando porque justo alguien estaba filmando afuera y bueno, vamos a hacer dulce, o sea, una sentencia maravillosa. Pero eso no pasa en la mayoría de los casos y después al momento de resolver se encuentra que los dos productos posesorios. Eso es porque uno lo probó de ahora y el otro lo probó de antes. O sea que hay algún acto posesorio probado por los dos. Y que no existe prueba del ataque. ¿Por qué? Porque va uno y denuncia, me sacaron, y va el otro y dice, me sacaron. En el mismo día tenemos dos denuncias policiales. ¿Qué hacemos? El código nos dice, si el dudoso quien ejerce la relación de poder al tiempo de la acción, se considera que la tiene quien acredita estar en contacto con la acusa en la fecha más próxima a la lesión. O sea, lo primero que yo tengo que ver es que él la tenía en la época de la acción, eso era cuando estaba todo. Si no lo puedo ver, voy a tratar de ver de los actos posesorios cuál es el más cercano a la fecha de la lesión que puede contar.
Y si esta prueba no se produce, me ha ido para abajo si esta prueba no se produce, se juzga que es el poseedor el que tiene la relación de poder más antigua. Esto a qué nos sirve. El nuevo código ha eliminado de la prueba de estas acciones el título. Antes, en el código de bienes, nosotros usábamos el título. Si bien estábamos discutiendo posesión y actos posesorios, usábamos el título para tres cosas. Por la presunción de posesión, por la presunción de la fecha y por la presunción de la extensión. Hoy el título no es prueba para la mayoría de la doctrina, ni siquiera puede ser aceptado por el juez en las posesiones. Adelanto de verdad que yo estoy en contra de esto, porque me parece que el título sigue siendo útil siempre que uno sepa para qué lo va a usar. Entonces, hoy, si yo no puedo probar cuál es la posesión más antigua, el código me dice, bueno, acá está lo que el actor debe probar, ¿sí? No sé por qué se me ha ido tan abajo. Hoy, si no puedo probar cuál es la relación de poder más antigua, está configurado. Bueno, si yo no puedo probar cuál es la relación más cercana a la lesión, y tengo que probar la relación más antigua, en la mayoría de los casos voy a terminar rechazando la demanda, porque no voy a tener pruebas. Alterini dice que esta fórmula del código, donde dice la más cercana a la lesión o la más antigua, en realidad la segunda parte se tendría que tener por no escrita, porque la más cercana a la lesión, si se puede probar la más cercana a la lesión y con ello no podemos solucionar el caso, va a ser imposible probar la más antigua. Entonces va a ser la más antigua, la más cercana a la lesión, se ha tenido. Esa es una duda. El tema es que si no puedo probar estas tres cosas, la acción se rechaza. Esto significa en una provincia como Mendoza, que desde la reforma del código, voy a pasar rápidamente. Muchas gracias. ¿Te puedo pedir un café? Sí. Acá está el valor del título, se los dejo a todos en la filmina. En una provincia como Mendoza, que en la reforma del Código Procesal, en el artículo 2.13 y 2.14, las acciones posesorias son acciones de conocimiento que se rigen por el proceso de oralidad y que demoran exactamente lo mismo que una acción reivindicatoria. Las acciones posesorias han quedado limitadas a aquellas personas que no son titulares del derecho. El titular del derecho real va por la reivindicatoria, yo lo aplaudo. Porque el trabajo es totalmente de campo. Eso no tiene título, porque generalmente tenemos pasa más de un año me una acción posesoria, no tengo nada. No tenés nada. Lo único que tendrías, que si quieren, eso es materia de otra charla, podrías tener una acción de daños, ¿no? Y dentro del daño el enriquecimiento injustificado. Podríamos ir por ese lado para que no te pueda dar una solución que vos puedas llevar a La Paz, San Carlos, pero desde los derechos reales yo no te puedo dar una solución. Y la realidad de nuestros tribunales todos los días es que yo ya no tengo más desalojos por usurpación, ni tengo más acciones posesorias. Creo que tengo una o dos en aquellos supuestos donde las partes, uno de las dos, no es el dueño de la cosa. Porque si es el dueño de la cosa, directamente vamos por la reivindicatoria. Acuérdense que el desalojo por usurpación lo frena quien alega posesión y la prueba. O sea que, voy a un proceso
oralidad, proceso común de oralidad, y me lo frena y me rechazan la acción porque el otro probó la posesión. En las acciones posesorias no podemos probar lo hecho y por ende la perdemos. ¿Qué hacemos? Vamos con el título a la reivindicatoria y todo esto como si no estuviera escrito. Ahora son materiales. Y en los actos materiales hay que acreditar la presencia de física del No, pero por ejemplo hay que acreditar que vos pusiste el alambrado y lo pagaste, que el que lo puso trabajó para vos, hay que acreditar que vos pintaste el techo, lo mandaste a pintar y le pagaste al señor, hay que acreditar que los arbolitos que están ahí los plantaste vos, O que los que estaban los sacaste. o que los que estaban los sacaste, por supuesto. Cuando dice que no se puede No se puede probar con sentido. O sea, podemos ofrecer testigos, pero no van a ser la prueba de la relación de poder. O sea, pueden complementar indiciariamente otros términos. podría en ese caso, si yo tengo el recibo acá, y el señor. Pero si ve el señor y dice yo pinté y vos no tenés el recibo, no te basta. Ese es el punto. Lógico, porque los testigos dicen cualquier verdura, ustedes lo saben. Me quería preguntar. La casita de IGP sigue escritura. Muchas gracias. Sin escritura, y incluso en una acción posterior, porque no tenía posibilidad de escriturar, porque el terreno era tener un problema tremendo, se ve con los escribanos, no había manera. Y ahí Ahí hay que ver la posesoria y matarse por la prueba. O sea, ahí hay que hacer un verdadero trabajo, ojo, que es un trabajo de psicólogo y de investigador privado, sentarse con el señor a que nos explique toda la situación de tal manera que le podamos ir diciendo, a ver, ¿tiene la prueba de eso? Porque dicen, sí, porque imagínense, estoy acá, le festejé el cumpleaños 15 a mi hija. Ah, ¿y tiene la foto? Sí, salió en el área como justo, tiene el recorte. o dicen, me quedaron los papeles. Muchas veces. Digo, ay, voy a contar, dice esto, y la otra persona no reconoce. A ver, las filmaciones, cualquier prueba en un expediente reconocida por la contraparte es válida. O sea, acordate que la prueba, el principio es el inverso, la prueba tiene que ser desconocida. Si la prueba no es desconocida, es prueba. Lo que pasa es que si vos conseguís que alguien te lo reconozca. Pero no, me parece que está preguntando que cuando no sabe lo que estoy preguntando. No. A ver, chicas, las acciones posesorias están dentro del derecho, o sea que se le aplican todos los principios generales del derecho. Un escucho no realizado, tampoco es prueba. Pero ahorita cualquier cosa. Bueno, sí. A la gente. Sí. Y se constituyó la Consejería Jurídica, le otorgaron el orden tal, el renovado, la Junta Social, la Municipalidad de La Plata, el desalojo en la parte de penal no funcionó porque no sabía quién la había desalojado. Y sin embargo, nos están rechazando porque No entiendo cuál es la acción. posesoria. ¿De quién contra quién? El diputado activo no lo conocemos, porque fue un ¿Y quién es el activo? el nuestro, para que se dice que ¿Quién es? Es un señor que compró un bloque y lo va a construir a un se crea la personería pública y dicen, bueno, efectivamente todos acá. Se inscriben en el militado y la municipalidad va diciendo, bueno, señor, los de todos, los de tres, los de cuatro. Los de acá, se lo mencionó más grande, están los panos, están todos los para que empiece a construir. Va al RENAVA, va a la municipalidad,
se cambia el domicilio del cielo, y empieza a construir, y de repente un día llega al trabajo, y la mejor regresamos junto a nosotros. Mira, Y se presenta en el juicio la vicepresidenta no tiene derecho porque no paga la protección. Y no es necesario por eso porque tengo toda la pero una posesión, mira, ninguna posesión. está bien. A ver, que no tiene derecho porque pagó la cuota social, la presidenta no tiene nada que ver con la acción posesoria. Sacala del... El señor es un usurpador, chica. Díganme que se lo dio una municipalidad, que se lo dio Juan Pérez o la mamá. Es un usurpador. ¿Por qué? Porque en este país el derecho se presume conocido por todos. Entonces nadie puede alegar el desconocimiento de derecho. No es causa de justificación. Y ese señor tiene que saber que así no se compra, así no se entra, así no se ocupa un terreno. Entonces, estamos partiendo de la base. ¿Qué nos está pasando? Esto se los digo como, me parece que como sociedad. El estado económico, el estado de pobreza de nuestro país y la situación institucional de nuestro país nos está llevando a justificar cosas que son injustificables. Me pasó con el tema del famoso desalojo en la provincia de Buenos Aires, donde he escuchado decir, pobre gente, no tienen dónde vivir. Y he escuchado a gente que conozco decirlo, pero convencida, que es cierto que no tienen dónde vivir, pero eso no significa que puedan usar el terreno a otro señor que vaya a saber qué quiere hacer con ese terreno. Yo tengo un caso del juzgado que se llamó Aguirre y que quedó en la corte como caso Bordón, que es el desalojo de toda la entrada de la Favorita. Son 300 familias. Dispusimos del desalojo. En el mismo caso que lo llevó la municipalidad, les dividió los bloques, los puso adentro, les dio la lona para que construyeran y todo. Y ordenamos el desalojo. La Corte de Mendoza, en un cuadro con voto del doctor Palermo, decidió que antes de desalojarlo, la provincia de Mendoza les tenía que proponer una solución habitacional. Cuando estábamos ejecutando la sentencia, que por supuesto que la provincia de Mendoza no tenía posibilidad de proponerle ninguna solución habitacional, además, esto se había demorado hasta un nivel donde había casas de 3 pisos con escalera de pinotea. O sea, imagínense lo que había adentro. La pobre mujer, dueña del terreno, lloraba todos los días en la mesa de entrada de mi juzgado. Bueno, entró dentro de la ley de la Ranaba. Pero disculpe, lo que yo quise decir es que realmente estaba creado, le habían aprobado los bloques a cada una de las personas, eran poseedores de buena fe porque realmente no eran poseedores de buena fe. sí, porque se crearon No importa. A ver, ahí tenemos nosotros tenemos un problema. Para le han comprado por 30 pesos a la presidenta de la Unión Vecinal. Pero yo te voy a explicar algo. La posesión se califica, digo esto y salgo de acá, porque si no tengo la reivindicatoria no le voy a dar la mitad de la charla. La posesión se califica en legítima e ilegítima, y la ilegítima en de mala fe. De buena fe y dentro de la buena fe en vicioso o no vicioso. Cualquier poseedor que no es dueño, es poseedor ilegítimo. Ya no es legítimo. El poseedor legítimo es solamente el dueño. Y para que la posesión sea de buena fe, ilegítima, pero de buena fe, es necesario que no exista error de derecho. Solo puede existir error de hecho excusable. Si no, no hay buena fe. En este caso, aquí Es que no, porque el problema es el dueño, no es el dueño. Sí, pero no. Nosotros la dimos al IGB, el IGB la derivamos
Pero volver a esto, te estás olvidando la mitad de los derechos reales. ¿Cómo se adquiere el dominio? ¿Con título suficiente? No es suficiente. O sea, si no hay una escritura del Estado hacia Juan Pérez, la municipalidad, pero no porque está tu cliente, por eso que cliente no se configuración de todo. Y bueno, y entonces vas a que la persona según el día o la fecha. a ver, ¿y qué tipo? No es una cuestión de pelear, quiero que todos puedan entender, me estoy poniendo un abogado y quiero ver si vos te lo puedes. Después, si querés, lo charlamos. Pero tu problema no es posesorio, vas a perder siempre la posesoria, vos tenés un problema de derecho administrativo. Acá el que tendría que estar escuchando a la nota Bustelo. O sea, vos tenés un problema de derecho administrativo. Por las defensas posesorias, no vas a triunfar jamás. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque vos no sos un poseedor de buena fe para los derechos reales. Sos un poseedor ilegítimo de mala fe. En todo caso, podemos entender que sos de mala fe no viciosa, porque no ingresaste a través del uso de un vicio, pero sos un poseedor ilegítimo de mala fe. Entonces, más allá de que la acción de posesoria la puede interponer quien no es titular del derecho, quien es poseedor a un vicioso, ¿sí? El problema que vos vas a tener es que hay una tramoya administrativa de derecho administrativo en el medio que están poniendo y sacando quien quieren, que no la va a solucionar por la vía de la posesoria. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer son problemas muy complejos, ¿no? Pero frente a tierras que fueron fiscales y el Estado las privatizó, porque el Estado las sacó del dominio público y las puso en el dominio privado, hay que ir al derecho administrativo. También planteo un poco bueno, sí, eso. Pero como una mirada de la vulnerabilidad contra la posesión, que permite. Pero es contra el Estado, no es un problema contra el Estado, no es, y es un problema de derecho administrativo, no es un problema de derechos reales. ¿Ah? Sí. Entonces, no es un problema no es la justicia civil. Sí, sí es la justicia civil. Los problemas de derecho administrativo en esta provincia, salvo aquellos que son competencia originaria de la Corte, todos los demás problemas administrativos van de la justicia civil. En ese caso, es una acción o de cumplimiento de contrato, hay que ver cómo es el caso de base, pero no es posesorio. Ante la justicia civil, una acción personal de cumplimiento de contrato, de resolución contractual, de entrega de la cosa, lo que como cumplimiento, pero no es una posesoria de ninguna manera. Bueno, a ver, cambiemos de ámbito, vamos a lo que yo creí que era más interesante para ustedes, me doy cuenta que el ámbito posesorio no supe. A ver, antes de ir al otro tema, las defensas posesorias prescriben al año. ¿Al año de qué? A contar de cuál es el día de la prueba. Si es la turbación, el último acto turbatorio, porque acuérdense que en general la turbación es continuada en el día. Y si ha habido desapoderamiento, desde el desapoderamiento. Finalizado el año contar de acá, ¿saben qué tal? Y ojo, que lo que dice Gabriel es totalmente cierto, si no son el dueño de la cosa, vamos a tener que ir a ver con qué otra acción
van a poder pelear la situación que están viviendo. Sí. Sí, por ejemplo, este caso que yo te comentaba, la señora, ¿por qué no hizo nada antes? Porque ella estaba casada y el marido era adicto y era alcohólico, no quería gastar un peso en hacer el cierre. Entonces, cuando ella le decía que el vecino avanzaba, decía que no tiene la plata, que lo ponga los palos y que lo ponga, que hagan la medianía. Entonces, recién ahora que la logra salir de esa situación violenta, se anima a venir a la justicia, porque ya no tiene entonces, es una realidad muy grande. Desde otro lado, te puedo decir, no es la charla de hoy, lo charlamos otro día, que a mí me tocó trabajar en el código de género sobre el día a cubo del comienzo de la prescripción. En materia de violencia de género, varía totalmente el día a cubo del comienzo de la prescripción. O sea, si ustedes están frente a una mujer sometida a una relación de violencia, que mientras estaba sometida se vio impedida de realizar cualquier acción, estoy hablando de prescripción liberatoria en general, ¿no? Me salgo de mi rol de profesora de reales para entrar en el profesora de obligaciones, ¿no? Está impedida de iniciar la acción, tenemos que ver desde cuándo se computa el inicio del plazo de la prescripción. Y la mayoría de la jurisprudencia y la mayoría de los estudiosos del tema dicen que mientras está sometida a la violencia, ¿sí?, está en una inferioridad de hecho que le permite al letrado, cuando ella sale de esta situación, o cuando, por ejemplo, tiene una representación, en el caso de las mujeres violentadas menores, interponer lo que se llama la dispensa de la prescripción corriente. Solo no plazo de caducidad. Prescripción. ¿Qué pasa con la Pues no me hagan meter en eso. A la caducidad le sería aplicable. Entonces, esto es otra charla, no me hagan mezclar tanto. Dale, se basa en la 2485 que es orden público. claro. El catálogo puede tomar cualquier juez o juez de cualquier fuero, incluso un fuero que, digamos, sea visiblemente incompetente. El catálogo de medidas, artículo 26 y 27, uno de ellos tiene que ver, el último, porque no es un número clauso, sino que es un número abierto, el último dice cualquier otra medida judicial a fin de hacer cesar, reparar, proteger a la mujer en situación de violencia. No dejarle perder, dice. Esto es lo que dice la jurisprudencia. Cualquier medida que permita no dejarle perder un derecho no ejercido. Entonces, en este Sí, caso, lo que está haciendo es reparar. Y como está en el público, si bien la violencia fue intrapareja, que tiene que ver la violencia con intrapareja respecto al tercero, bueno, es verdad, pero esta reducción y esta vulnerabilidad que esta mujer es oponible al tercero por sobre todo el carácter de orden público. A ver, no me quiero meter, es un chico de una charla extra, pero en lo que está diciendo el Nico, no está de acuerdo toda la doctrina. La mayoría de la doctrina considera que esto funciona entre partes. Que esta ¿Qué juez se anima a ponerle la firma cuando un planteamiento está bien hecho y bien juzgado? Bueno, no, por supuesto, pero no les digo, respecto de terceros, la doctrina no es una. Pero el gabinete. obvio, lo que vos quieras, pero la doctrina no es unánime. Mándame un mail o un WhatsApp que yo te mando, me va a matar la Marisa Herrera porque no nos dejan, pero te mando el comentario de ese artículo para que lo tengas. Porque todavía no saben cómo es real. No saben cómo es real. Entonces, mandame un mensajito de WhatsApp el lunes y yo te mando el comentario de la. Sí, En caso de violencia en un matrimonio,
inscripción, como por más que el derecho haya sido la unidad de madurez. No, los 10 años, está suspendida y comenzaría a correr desde la sentencia. A ver, no me considero apta para contestarte en este momento de reflexión, chicos. Yo no soy, chicas, yo no soy el libro a bordo de PT. O sea, las normas comunes. Yo de prescripción sé, pero tendría que prepararme para contestarte. Te pido lo siguiente: llámame el lunes con tu duda y lo charlamos nosotros y yo ahí te digo al calzón quitado que pienso en voz alta y después lo estudiamos. Pero vos llamame y me preguntás y hablamos del caso hipotético que a vos te preocuparía entre nosotras. Y entonces, más o menos yo te puedo decir para dónde saldría en ese supuesto y después lo estudiamos en serio. Bueno, seguimos. Bueno, quedan 25 minutos, lo lamento, chicas, pero vamos a correr con la reivindicación. Correr con la reivindicatoria, que implica, precioso, le va a quedar el power, está hecho con colores. O sea, se van a dar cuenta que cada uno de los aspectos va a proteger, por esas acciones tienen un distinto color, van a ver que están asociados, pero en realidad a lo que me voy a buscar es a la legitimación de la perdón. El primer problema de las acciones reales es la legitimación. ¿Por qué? Porque la legitimación, en principio, la legitimación en las acciones reales, la legitimación activa, la tiene el titular del derecho real. Recién le pregunté a alguien cómo se adquirían los derechos reales. Los derechos reales se adquieren por título suficiente más modo suficiente. En principio, por principio general. ¿Qué es esto? Lo traemos a la realidad despacito. En materia de cosas inmuebles, escritura pública, tradición. ¿Sí? ¿Quién no tiene escritura pública o no tiene tradición, no es dueño de la cosa? ¿Sí? Estamos hablando de sucesores de transmisiones entre ellos. Las muertes y causas las vemos así. ¿Qué pasa con esto? La mayoría de la sociedad no es dueño de lo que tiene, en la realidad. Porque si a esto le sumamos, que yo les estoy hablando de inmuebles, donde el registro es declarativo, y les digo, si hablamos de automotores, donde el registro es constitutivo, y a esto hay que sumarle la inscripción registrada. Nadie es dueño del auto que usa. O muy poca gente. ¿Esto qué implica? Que en realidad son muy pocos los que pueden ejercer las acciones reales. Porque yo necesito que sea dueño, con título suficiente y modo suficiente. Cuando Morgan, al hacer la 17711, tomó partido por el boleto de compraventa. ¿Ustedes saben algo de esto? Sí. Borda quería que el boleto de compraventa fuera título suficiente. O sea, quería que por un acto jurídico privado se pudiera comprar un inmueble y sobre todo que se legitimara a los compradores por boleto. ¿Por qué? Porque él no desconocía la realidad de la provincia de Buenos Aires, donde las escrituras eran carísimas, los escribanos cobraban lo que querían y la mayoría de la gente lo único que tenía era un boleto. Con este criterio hizo algunas modificaciones en el código en pos de tratar de que el boleto adquiriera la calidad de título suficiente. Nunca lo logró. No solo nunca lo logró, sino que este nuevo código ha tirado algunas de las modificaciones atrás, aunque el boleto, si bien no es título, tiene muchas ventajas. Hoy en día, en el código nuevo, el poseedor con boleto puede oponerse a la ejecución individual, se pagaba el 25 de precio, el famoso fallo Gardení, que se volcó al código,
también tiene otras posibilidades, como ser considerado de buena fe, en materia de percepción de frutos, de mejoras, etc. Pero la posibilidad o la ventaja fundamental que tiene está dada en materia de acción reivindicatoria. ¿Por qué? Veamos primero al adquirente con boleto como demandado. ¿Sí? Pongamos este supuesto. Juan le vende por boleto a Mirta en diciembre del 2015 y él le entrega la posesión de la cosa. Y después le vende por escritura pública a José en diciembre del 2017. ¿Puede José, que no tiene la cosa, reivindicarla en contra de Mirta? ¿Por qué? Porque todo tradición. Quedémonos con esta respuesta. Vamos al segundo capítulo y ustedes me contestan y tratamos de relacionar las dos cosas. Juan fue poseído por Dios, quien le usurpó la casa y le vendió por escritura pública a José. ¿Puede José interponer la acción reivindicatoria en contra de Mirta? Escuchen, uno de los ejemplos es Juan le vende por boleto a Mirta y por escritura pública después a José y le entregó la posesión a Mirta, ¿no? El segundo supuesto es Juan tiene una casa y Mirta lo desposee, se lo usurpa. Y Juan, esa casa usurpada, se la vende por escritura pública a José. En este segundo supuesto, ¿puede José reivindicar el contra de Mirta? Eso es el inverso. Acá, me parece que por acá vamos con la solución. Me dicen que en el primero no y en el segundo sí. Eso me dicen. En el primero no puede iniciar la contraventa a la que le vendió por boleto a Juan. Y en el segundo sí la podemos iniciar contra Mirta, que fue usurpadora. ¿Es así la solución? En ninguno de los casos no había tradición, muchachas. En ninguna de las dos, pues sí, compró con escritura pública, pero sin tradición. Si tuviera tradición, no estaríamos hablando de acción reivindicatoria. En ninguno de los dos casos hay tradición. La diferencia es que en uno, el dueño se desprendió voluntariamente de la cosa, de la relación de poder, se la vendió por boleto a Mirta y le entregó la posesión. En la otra, el dueño no se desprendió voluntariamente, lo desposeyeron. ¿Dónde está la raíz de que la solución de los dos casos sea diferente? En un plenario del año del RPP, que se llama Arcadini con Marel. Arcadini es un plenario de la Cámara Nacional que no se ha volcado el Código Nuevo, a pesar de que lo usa toda la jurisprudencia del país de manera, les diría que absoluta, nadie está en contra de Arcadini. Arcadini explica lo siguiente. Quien le vende a otro con escritura pública, le transmite implícitamente en la escritura todas las acciones que él titularizaba respecto de la cosa. Entonces, hay que ver si esta cesión se puede producir en los hechos o no. Porque cuando Juan le vendió a Mirta por boleto y le entregó la casa, y después le hizo la escritura
a José. Podemos entender que en esa escritura Juan le cedió el derecho a reivindicar. ¿Por qué? Porque no la tenía. Y nadie puede ceder a otro un derecho mejor y más extenso que el que tiene. ¿Sí? Artículo 392, muy. Antes, 28. Bueno, me acordé. Gracias a Dios me acordé el Dios. No me acuerdo el día. En cambio, Juan, al que lo usurparon y le vendió por escritura pública a José, ¿le puede ceder la acción reivindicatoria? Sí, porque él la tiene. Él puede sacar la misma que una usurpadora. Entonces, si él puede sacarla y la titulariza, la puede ceder. Esto hace que la situación del boleto cobre importancia, ¿sí? Cuando el que compró con boleto puede oponerse a la reivindicatoria. Porque la mete el adquirente por escritura pública, que no se le ha hecho tradición de la cosa, pero él es comprado con un boleto de fecha anterior a la escrituración. Entonces, ahí gana el del boleto, ¿sí? Y más allá que después tenga que plantear la acción de escrituración en contra de quien le vendió, él se queda con la cosa. Pero a su vez esto significa que hoy en día está legitimado para iniciar la acción reivindicatoria por Arcadini, la acción reivindicatoria cualquiera de las 3 acciones reales, está legitimado el adquirente con escritura pública al que no se le ha hecho tradición de la cosa, siempre y cuando su vendedor no se haya desprendido voluntariamente de la cosa. ¿Sí? Esto es muy importante porque se aplica al Arcadini en el 90% de los casos que estamos viendo todos los días en tribunal. O sea, son muy pocos los casos donde la reivindicatoria la mete el que tiene escritura pública al que le hicieron tradición de la cosa y se la sacaron a posteriori 3 o 4 años después. En la mayoría de los casos lo que estamos viendo es que no se ha logrado hacer la tradición que acompaña esa escritura pública. Este es el primer problema que tenemos hoy en casi todos los casos. Acá lo he puesto con el tema del adquirente que no se le ha hecho tradición. El segundo problema que tenemos en las acciones, ¿ven? ¿Se aplica el Arcadini? No. El segundo problema que tenemos es en materia de prueba. Bueno, estas dos opciones se las puedo decir. Lo otro moderno hoy en materia de acciones reales es que yo puedo pedir la restitución de la cosa, más los daños y perjuicios, como he podido siempre, como accesoria, o puedo pedir la indemnización sustitutiva. En el caso de que la cosa, después de que me la sacaron, ya no me sirva más en las condiciones que están. Entonces le digo al usurpador, quien me la sacó, dejate la cosa, yo quiero el valor de la cosa, el valor que la cosa tenía antes de que vos me desposeas. Esto se está usando mucho, sobre todo en materia agrícola, donde yo tenía una finca de 200 hectáreas planas, me desposeyeron y me talaron todos los árboles. Entonces, no es lo mismo que me devuelvan la finca, más la plata para comprar los árboles, para que la tengan, que me supongo, que pedir el valor actual de una finca con álamos. Con álamos de 20 años, porque esa es la realidad. Así que esta es una opción nueva que tiene el nuevo código. Antes solo se permitía el reclamo accesorio de daño y perjuicio y que se sumaba al pedido de recuperación de la cosa. Vamos a la pregunta, que es en concreto lo que a ustedes más les importa. ¿Qué debe probar quien interpone una acción real? Quien interpone una acción real debe probar, primeramente, que es el titular de la cosa. ¿Sí?
O sea que ha tenido título suficiente y modo suficiente. A su vez, tiene que probar que tenía la relación de poder con la cosa antes de que se produjera el ataque. Los ataques son los mismos que la posesión. Y a su vez, además de eso, va a tener que probar que el ataque provino de una persona X. ¿Cuál es el problema? En el caso del que hablábamos recién, del adquirente al que no se le ha hecho traición de la cosa, este adquirente no puede probar haber tenido la posesión anterior al acto de desapoderamiento o de turbación. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que traer al proceso? Los actos jurídicos concatenados hasta que encuentre un titular que sí tuvo la cosa en su poder. O sea que cuando yo demando, por la duda, siempre, en una demanda, yo no solo tengo que acompañar mi título, sino los títulos de mis antecedentes hasta que encuentre uno anterior al desapoderamiento. ¿Sí? ¿El título solo o también la relación de poder de ese antecesor? El título concatenado, nada más. El título concatenado. Sí, lo que sí voy a tener es que acreditar los actos procesorios que ese tenía. Tenía en ese momento la finca funcionando. Exacto. O no acreditar que tenía la finca funcionando, pero que fue el que fue y hizo la denuncia del despojo contra el que ahora la tiene. No basta, es el título de alguien que haya reunido la relación de poder. O sea, son las dos cosas. No es menor. Y hay que acompañarla con la demanda, porque si no la acompañamos con la demanda, corremos el riesgo de que el otro venga y nos la haga perder por acreditar que nunca tuvo la posesión. Y quien nunca tuvo la posesión no la puede recuperar. Entonces, esa es una prueba fundamental. El segundo problema en materia de prueba es qué es lo que pasa en frente. Quien prueba esto que yo les digo como autor, prueba que es titular, que tuvo la posesión y la perdió, o que prueba que la posesión la tenía su antecedente, y logra probar esto, solo puede perder la acción en dos situaciones. ¿Cuáles son? Yo voy y le pruebo al juez que me han sacado la cosa que era mía, que yo la tenía, que yo la estaba usando, que la prescripción adquisitiva, que el otro la puede interponer o como defensa o como reconvención, que es lo que nos está pasando ahora. ¿Cuál es la diferencia que existe entre los requisitos para poder interponer la prescripción como defensa o como reconvención? El plano de mensura como acción no se puede interponer sin plano de mensura, como defensa sí. ¿Y cuál es la diferencia en materia de prueba entre la defensa o dale, Nicolás? ¿Qué? La carga de la prueba. Como defensa. Es más o menos la misma. No, los testigos sí puede ser probado por testigo como defensa y no lo puede ser como acción. Después los efectos de la sentencia. Sí, obviamente. En la defensa de prescripción solo rechazo la reivindicatoria y si reconviniente hago lugar a la prescripción y el título suplente. ¿Qué otra defensa puede poner el demandado que me puede hacer perder? ¿Alguna sabe algo de las adquisiciones ex lege? No, esa es otra clase. El tercer subadquirente de buena fe y a título oneroso de la cosa, que puede frenar la acción reivindicatoria, tanto en los supuestos de nulidad, de resolución, como en algunos supuestos donde la cosa se ha entregado al depósito. Eso es para una clase. Un tercero que adquiere, como tiene un acto todo perfecto, y le A lleva la computadora al conjunto para que se la arregle. P, el empleado del conjunto, intervierte el título y se la vende a C, que vino a comprar una casa
y creyó que esa computadora era el complemento. Ah, bueno, cuando veis enterada de lo que ha pasado, no reivindicarle la computadora, ¿sí? No, en el artículo 1895 dice que es un tercer adquirente de buena fe y artículo 2. En materia de inmuebles, el artículo 392 pone un límite a este tercer adquirente y dice que solo puede haber supuestos de adquisiciones legales cuando el propietario ha participado del negocio. O sea que lleva el freno a aquellos casos de nulidad, 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 retrocesión, retroventa, etcétera, y aquellos casos donde ha mediado de alguna manera la participación del titular registrado. Entonces, si yo le presto la casa a la Fabi y la Fabi, mientras yo no estoy, se hace hacer un poder falso, intervierte el título y te la vende, vos no vas a poder frenar la acción revendida. Una pregunta, doctora. El caso Luis, el famoso caso Luis. Hay titulares que intervienen uno solo de los titulares en el acto, ¿En qué acto? en el de la venta, por ejemplo. Y vendió el 50. Solamente. Si hay más de un titular diferente, vende solo su parte. Podría reivindicar el otro. Siempre el condomino, pucha, yo todo esto lo tenía, pero no llegamos. Es que era muy corto el tiempo. Siempre el condomino puede reivindicar la cosa de el coposeedor que lo excluyó o de cualquier tercero, porque como su derecho lo debe ejercer sobre la cosa, necesariamente puede solo traérsela, aunque los demás condominios no quieran accionar. Lo único que hay que analizar en los supuestos de coposesión o de cotenencia son los alcances de las copas. Eso sería lo único que hay un artículo específico en el código que lo establece que tendrías que analizar en ese supuesto. Pero sí puede. Bueno, ¿qué pasa con la prueba? Si nosotros tenemos prescripción o adquisiciones legales, va a caer la demanda. Eso no hay ninguna. Pero si no lo tenemos, también nos puede pasar que el demandado presente título. ¿Cómo me dicen ustedes? Bueno, si ustedes tienen algún conflicto reivindicatorio en el salado, se van a dar cuenta que sobre los terrenos hay 2 o 3 títulos. Lo mismo pasa en Paredita y lo mismo pasa en toda la provincia. Ahora ha dejado de actuar, pero en un momento estaba en todo, el famoso el doctor Satanka, que alegaba tener una merced real sobre toda la provincia de Mendoza. Entonces había 2 títulos, una merced real y una escritura pública de Juan. ¿Qué pasa si el otro también alega ser el dueño? Ustedes dirán, esto es tan raro que pase. Pasa, pero en 3 de 10. Y a mí en el Yadao lo saben las veces. Ahí el código nos dice que vamos a tener que distinguir 2 cosas. Vamos a tener que distinguir si los 2 títulos provienen del mismo antecedente o si los 2 títulos provienen de distintos antecedentes. ¿Qué significa esto? Tenemos que ver si a los 2 títulos se los vendió el mismo, que pasó en un momento donde la registración no era tanta como ahora, donde no había tanto control con los notarios, y hubieron propiedades que se vendieron 2 y 3 veces, o sí, eso habrá pasado alguna vez, pero en realidad esos terrenos, por una superposición de títulos, vienen teniendo 2 propietarios desde hace unos cuantos años. ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de los terrenos del Chatao? Hay terrenos donde se superponen los títulos y hay partes que son de Dumit y de Uqué, hay otros que son de March y de Palmero, o sea, hay muchos terrenos que tienen 2 títulos. En este caso, el código le da al juez la salida para resolver el conflicto. Y le dice, si usted puede saber cuál de los 2 títulos es válido, obviamente gana el título válido y se declarará inválido al otro título que es.
Pero si usted no lo puede saber, que pasa en muchísimos casos, en el caso de que los dos títulos provengan de la misma persona, va a triunfar el que primero fue puesto en posesión de la cosa. ¿Por qué? Porque siguiendo la teoría del título y del modo, es el que fue propietario. Al primero que le entregamos la cosa, cumplimos con el modo y fue propietario. En cambio, si los dos títulos provienen de antecedentes diferentes y no puedo determinar la validez de uno por sobre el otro o la invalidez de uno de los títulos, va a triunfar el que se encuentre en posesión de la cosa. Esto lo tienen que manejar como el Padre Nuestro para meter una acción reivindicatoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el único conflicto, cualquier acción real, el conflicto pasa por la legitimación activa y la prueba. No hay nada más que le cuenten, que sí, que no, que si vamos, que... No importa. Teniendo claras estas dos cosas, uno no le puede tapar con el ejercicio de las acciones reales. Sí, por último les digo que además de la acción reivindicatoria, existe la acción confesoria y la acción negatoria, que una protege el ejercicio de la plenitud en el ejercicio de los derechos reales y la otra protege la libertad. En realidad, estas dos acciones se usan, o los legitimados, están en materia de servidumbre, o son acciones que se utilizan para tratar de solucionar las acciones de necesidad. Pero hoy hay muy pocas en Mendoza, es muy raro ver una confesoria o una negatoria, todo casi se canaliza por la acción reivindicatoria. Y la última acción, y me voy, es el que rinde, que es la novedad de este código. Nunca. Es imprescriptible. Es una acción imprescriptible. Sí prescribe a los 20 años si el otro te prescribe, efectivamente. Pero en principio la acción es imprescriptible. La última acción es la denominada acción de deslinde. No entendemos mucho para qué se va a usar, no hay muchas, porque prevé el supuesto de que los límites entre dos heredades estén confundidos. O sea, que vos y yo, que somos vecinos, no sepamos por dónde pasa el límite. La realidad supera esto y todos los casos donde hay conflicto de límite, hay conflicto, no hay duda de dónde pasa. Yo digo que pasa por acá y voy a decir que pasa por acá. O sea, es así de simple. O sea que este ámbito de la acción es muy difícil de usar. Era una polémica. Sí. Pero no está dentro del capítulo de las acciones reales. Hay otras acciones reales, chicos, están fuera de este título 13, la división de condominio, todas estas acciones nadie discute la materia real, pero han quedado afuera de este título 13 que contiene, este segundo capítulo del título 13 contiene estas 4 acciones. Ahora preguntas, no hablo más. Sí. Preguntamos tanto que tienen personas demandadas por una acción de reivindicación para la defensa y que tienen están relevados en el renovado. Es decir, que tienen que entran en toda esa legislación que tiene que ver, como que genera una suerte de obligación del Estado de expropiar ese terreno. ¿Cómo se maneja eso? La ley de Renova establece que se suspenden los desalojos. En principio era por 4 años y eso se ha extendido. Pero, además, quien está dentro del marco de la ley del Renova no puede ser reivindicado porque tiene una causa legítima de posesión. O sea, no es un poseedor ilegítimo, es un poseedor justificado por una norma del Estado que lo habilita. O sea que yo no le meto ni en Pepe una reivindicatoria porque la pierdo. Falta de legitimación podría ser. La falta de legitimación. No, la defensa no es la falta de legitimación. La defensa es la falta de arbitrariedad en la posesión. Y que se conciliaría el derecho del propietario con, por ejemplo, se me ocurre que tiene que hacer de última una expropiación inversa.
O tiene que hacer una expropiación inversa, o tiene que ir al mismo lugar que lo mande la señorita, que es el derecho administrativo. O sea, en este caso el actor, en el otro el demandado, en este caso el actor. ¿Sí? ¿Algo más, chicos? Está bien. ¿Qué traía? Por eso con una venta no lo había podido buscar porque había aparecido el titular en un plazo de menos de un año, había pagado el precio total y había empezado la estaba viviendo, si lo reivindica la anterior Sí. o los sucesores, no me acuerdo bien. Sí. En ese caso, ¿es posible esa defensa? Es posible la defensa. Ya que ingresaba tan como alrededor de la sucesor o de la final, pero también adentro puede ser como defensa. Puede ser como defensa siempre que el que le haya vendido sea el dueño que se murió. Sí. ¿Sí? En ese caso, obviamente, es uno de los supuestos donde el boleto de compraventa tiene peso. Es uno de esos supuestos donde el boleto de compraventa tiene mucho peso y obviamente va a tener la acción reivindicatoria. Después lo va a tener que presentar por incidente en la sucesión para que pida la escrituración. Lo que sí tiene que, ojo, que el boleto de compraventa tiene que tener fechas ciertas, ¿no? No se olviden de ello. ¿Algo más? Mil gracias. Y lo que pasa en realidad, para que les sea muy bonito a todos ustedes,